Hola, ¿qué tal? Yo soy Ricardo Ponce y voy a explicarles un problema sobre el tubo de Venturi. El problema dice lo siguiente. El tubo horizontal de la figura tiene un área transversal de 75 centímetros cuadrados en su parte más ancha y un área de 17 centímetros cuadrados en su parte más angosta. Cabe mencionar que fluye agua en el tubo y tiene un caudal de 8 litros por segundo. Nos pide calcular el inciso A, que es la rapidez del fluido en la parte ancha y angosta, el inciso B, que es la diferencia de presión en estas porciones, y el inciso C, que es la diferencia de altura entre las columnas de mercurio en el tubo con forma de U. Ahora bien, el tubo horizontal del que está hablando el problema es el siguiente, donde nos muestra el área transversal de la parte más ancha de 75 centímetros cuadrados, el área transversal de la parte más angosta de 17 centímetros cuadrados, el caudal del agua, H2O, que es de 8 litros por segundo, y el mercurio. Y aquí está la forma de U del que mencionaba el problema. Nos pide calcular la rapidez 1 y la rapidez 2, la diferencia de presión, o sea P1 menos P2, y una altura. Ahora, tomando dato del caudal, tenemos que el caudal es igual a el área por la rapidez. Sabemos también que el caudal es una constante. ¿Por qué? El caudal que va aquí en esta área grande es el mismo caudal que va aquí en esta área pequeña. El caudal es constante, va a ser igual aquí y acá. Entonces, como es una constante, tenemos que el caudal es el área 1 por R1, que es también igual al área 2 por rapidez 2. Ahora, despejando de esta parte de la ecuación, tenemos para R1 es igual al caudal sobre el área 1. Sustituyendo los valores y poniendo Q en metro cúbico por segundo y el área 1 por metro cuadrado, tenemos un resultado de 1.07 metros por segundo para R1. Ahora, agarrando el área 2 y R2 con Q para poder sustituir R2, tenemos que R2 es igual a Q sobre el área 2. Q es constante, sigue poniendo lo mismo, 0.008 metros cúbicos por segundo. Lo que cambia es el área 2, que el área 2 es de 0.0017 metro cuadrado, dándonos un resultado para R2 de 4.70 metros por segundo. Ya quedó resuelto el inciso A, ahora vamos con el inciso B. Hay que calcular las diferencias de presiones. Entonces, para esto hay que utilizar la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli nos dice que básicamente lo mismo que hay aquí es lo mismo que hay acá. Para resumir todo esto, ¿verdad? Entonces, como una presión 1 es igual a una presión 2, en toda esta ecuación vamos a eliminar las y's. ¿Por qué? Por el nivel de referencia. O sea, la y nosotros la podemos posicionar donde queramos, pero nos conviene posicionarla aquí, porque de aquí, de este punto donde tengo el cursor a B, es mi altura 2, y de aquí donde tengo el cursor el punto A es mi altura 2, es mi altura 1, perdón. Entonces me conviene posicionarlo aquí. Y si nos fijamos, estamos sobre el eje de la Y, donde lleva el 0. Ajá. Entonces eliminamos las Y's de esta ecuación, quedándonos como resultado que P1 menos P2, o sea la diferencia de presión, es igual a un medio de la densidad por R2 al cuadrado menos un medio de la densidad por R1 al cuadrado.
O sea, ya simplificando y sustituyendo valores, tenemos que la diferencia de presión es igual a 1/2 por la densidad del agua, que es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Esto multiplicado por la diferencia de lo que calculamos ahorita en el inciso A, pero elevado al cuadrado, o sea 4.7 elevado al cuadrado menos 1.07 elevado al cuadrado. Rapidez 2 menos rapidez 1, dándonos un valor de la diferencia de presión de 10.472.55 pascales. Entonces ya tenemos calculado el inciso B y continuemos con el inciso C. Según las leyes de estática, donde la presión nada más depende de la función y, por ser una constante, tenemos lo siguiente: que la presión que hay en A es igual a la presión que hay en B. Como estamos diciendo que depende nada más de la función y, entonces vamos a imaginar que esta cosita, esto, están iguales. Este no está arriba ni está abajo. Vamos a suponer que es como está aquí, en las leyes de estática, están estáticos, son iguales. Entonces, aquí tenemos la presión A. Entonces, si prolongamos esta línea, imaginariamente, obviamente, aquí donde tengo el cursor va a ser nuestro punto B. Ajá. Bueno, entonces nuestra presión en A va a ser la siguiente: la presión 1, que va a ser que se le va a añadir la densidad del mercurio y se va a multiplicar por la gravedad y por la altura 1. Como ya mencioné anteriormente, la altura 1 es de aquí, que es de Y1 acá. Esta es la altura 1. Y la presión 2, o la presión en B, perdón, mejor dicho, es igual a la presión 2. La presión 2 es lo que tenemos de aquí de nuestra Y2 hasta el punto que es PB aquí, el punto imaginario que ahorita acordamos. A esto se le va a sumar la densidad del agua, pero también tenemos mercurio, este pedazo de mercurio. Entonces hay que también añadírsela y no olvidar que hay que multiplicar por la gravedad y por la altura. Entonces, simplificando la ecuación, tenemos que P1 menos P2 es igual a nuestra densidad del agua por la gravedad, que multiplica a H2 menos H1, más la densidad del mercurio multiplicada por gravedad y por altura. H2 menos H1 es igual a menos H. Se le añade el signo negativo. ¿Por qué? H2 dijimos que es de aquí, de Y2, aquí. Es este cachito. Este cachito es H2. H1 es de Y1, de aquí, de este punto imaginario, hasta esto es H1. Entonces, estamos de acuerdo que H2 es más chiquito que H1. Entonces, como H2 es más chiquito, el número, o el resultado, mejor dicho, va a dar negativo. Es como si esto valiera 1 y esto valiera 5. A 1 le quito 5, el resultado me va a dar negativo, me va a dar menos 4. Bueno, entonces ya sustituimos esto. Bueno, ya tomamos en cuenta esto y lo sustituimos. Tenemos aquí puesto el valor negativo. Y tenemos la siguiente ecuación. La diferencia de presión, o sea P1 menos P2, es igual a la altura por la gravedad multiplicando la diferencia de la densidad del mercurio menos la densidad del agua. Despejando, tenemos que la altura, o sea de este punto a este punto imaginario que tenemos aquí, que salió de prolongar A, perdón, nuestra altura es igual a la diferencia de presión, o sea P1 menos P2, sobre la gravedad, multiplicada por la densidad del
del mercurio menos la densidad del agua. Ya sustituyendo los valores, este P1 y P2 lo calculamos en el inciso B, que nos dio 10.472.55 pascales. Ahora sustituimos el valor de la gravedad, 9.81 metros por segundo, la densidad del mercurio, que es de 13.600 kilogramos por metro cúbico, menos la densidad del agua, que es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Esto nos da como resultado 0.084 metros. O sea que el resultado, la respuesta del inciso C, es H igual a 8.47 centímetros. Y eso es todo, ya calculamos los tres incisos que nos pedía el problema. Espero haya sido de su agrado y me haya explicado de la mejor forma.